El trabajo de un pastor, de eso vamos a hablar hoy. Tiene que ver con los mensajes que he compartido los 2 domingos anteriores. Voy a tomar un versículo que es Jeremías 33, versículo 15. De ahí vamos a partir. Esta es una promesa de Dios para su pueblo. Y dice así: y os daré pastores según mi corazón. Eso es lo que dice Dios. Es un regalo de Dios para su pueblo. Les daré pastores según mi corazón, que os apacienten, que os pastoreen con ciencia, con conocimiento y con inteligencia. Dice que Dios va a dar un regalo a su pueblo, a la iglesia, que son pastores. ¿Qué es un pastor? En sentido espiritual, porque hay pastores materialmente hablando, físicamente hablando, pero en sentido espiritual, un pastor es una persona común y corriente a la que el Señor llama, elige y lo llama para delegarle autoridad y delegarle el cuidado de cierto número de ovejas suyas para que las pastoree, para que las cuide, para que las alimente espiritualmente. Eso es un pastor en la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra pastor, que viene del hebreo rajá, se usa más de 170 veces para describir los cuidados de la alimentación y el pastoreo en sentido espiritual que deben hacer los pastores a las ovejas del Señor. Pero tanta mención de pastoreo quiere decir que para Dios es muy importante que haya buenos pastores que cuiden bien a su rebaño. Ahora, la labor o el oficio de pastor, así de cuidador de ovejas, así en la montaña, es muy antiguo. Dice la Biblia que Abel, hijo de Adán y Eva, fue pastor de ovejas. Jacob mismo fue pastor de ovejas. Moisés cuidó ovejas en el desierto. Y el ser pastor literal, así andar en el campo, era un trabajo duro, exigía mucha dedicación. De igual manera, el ser pastor de una iglesia es un trabajo duro, es pesado, es estresante y también requiere mucha dedicación. Por algo Dios tuvo a bien comparar o metafóricamente hablar de su pueblo como ovejas, como redil, ¿sí? Haciendo esta comparación. Un pastor de ovejas literales tenía que velar, tenía que estar al pendiente del redil de las ovejas para defenderlas de los ataques que eran continuos. Los lobos rondan los rebaños para devorar a la que se salta la cerca o está descuidado. Leones, osos y un sinfín de animales que son depredadores de las ovejas. Y el pastor en sentido espiritual, un pastor en una iglesia, hace lo mismo, ¿sí? Defiende a las ovejas de los lobos rapaces, de falsos maestros, de falsas doctrinas y un montón de cosas que acechan la vida espiritual de las ovejas del Señor. Jesús es por excelencia el buen pastor. En Juan 10, versículo 11, Jesús mismo dijo de él: yo soy el buen pastor. O sea, no hay duda de que él es el pastor por excelencia, ¿no? Él es el mejor pastor y el buen pastor, como el buen pastor que fue, su vida dio por las ovejas, por los creyentes, por su iglesia. Sin embargo, a pesar de ser el gran pastor, el buen pastor, el excelente pastor, él tuvo a bien en su soberanía, en su plan, dar dones a la iglesia que menciona Efesios 4:11, que de entre todas sus ovejas de él, de una manera soberana, escoge algunos para que le ayuden en el trabajo pastoral. Los escoge, los llama, los capacita
y les encarga la tarea de pastorear a cierta cantidad de sus ovejas. Eso está aquí en las Escrituras. En Efesios 4:11 dice que Dios dio dones a la iglesia y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, según el contexto dice que dio dones a los hombres y se refiere a estos 5 oficios que son los que sostienen la iglesia. Pero los que más abundan de entre los apóstoles, profetas, evangelistas son pastores, porque cada congregación tiene un pastor o tiene varios pastores. Ahora bien, hay sinónimos en la Biblia de pastor. Por ejemplo, cada vez que usted lea la Biblia, en la gran mayoría de los casos, cuando usted lea los ancianos de la iglesia, ancianos es sinónimo de pastores o de cuidadores del rebaño. Por ejemplo, en Tito 1:5, Pablo le da instrucciones a Tito, que era un pastor, y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente en algunas iglesias que ya estaban funcionando como tales? Dice: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, ancianos aquí son pastores, no son los ancianitos, ¿verdad? Los que tienen 95 años, no, son pastores. Ancianos es sinónimo de pastor. Pero hay otra palabra que también es sinónimo de pastor y es la palabra obispo. En Hechos 20:28 está registrada un acontecimiento en donde Pablo, el apóstol, se está despidiendo de un grupo de ministros, de pastores de las iglesias en Éfeso, y él está triste porque sabía que ya no los iba a volver a ver, y se despide de ellos, pero les hace encargos, y parte de ese encargo está en Hechos 20:28, donde aparece la palabra obispo. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, ¿qué significa la palabra obispo? Literalmente significa supervisor. Dios, les está diciendo Pablo, los puso a ustedes como supervisores de la iglesia. El Espíritu Santo los estableció junto con el Padre y el Hijo y los puso como supervisores de la iglesia para apacentar. Apacentar es un sinónimo de pastorear. Tiene la idea de alimentar espiritualmente, de cuidar de los peligros, etcétera, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Otra traducción dice que Él compró con su sangre, pagó el precio de nuestra salvación con su sacrificio en la cruz. Entonces, ¿el dueño de la iglesia quién es? ¿El pastor? No, aunque algunos se crean dueños, no. Cristo es el dueño de la iglesia, es de Él porque Él la compró. Usted le pertenece a Cristo, pero Él tuvo a bien poner hombres, seres humanos como usted, para encomendarles el trabajo de cuidarlos y de pastorearlos. Así Él lo diseñó. Y Pedro, que fue un apóstol, pero a la vez fue un pastor, también él da algunas instrucciones a los pastores sobre los deberes, responsabilidades que ellos tienen, que tenemos con la congregación o el grupo, ya sea pequeño, mediano o grande, de ovejas del Señor. ¿A quién le perteneces tú? Dilo fuerte. ¿Quién es tu dueño? ¿Yo soy su dueño? Muy bien. Ahí vamos bien. Entonces Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, les da estas instrucciones. Leo: ruego a los ancianos, aquí ancianos, sinónimo de pastores, ruego, les pido a los pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, o sea, yo también pastor. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: sí, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas?
pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces, apacienta mis ovejas. Si yo también soy un apóstol, pero a la vez soy un pastor también. Entonces, ruego a los pastores, yo también un pastor como ellos, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad tiene la idea, repito, de cuidar, de alimentar, de dirigir, de guiar. Guíenlos, apaciéntenlos, aliméntenlos a la grey de Dios que está en sus manos. Dios se los encomendó. Y luego dice, cuidando de ella, o sea, de la grey. Cuiden la grey, no por fuerza, que tiene la idea hay una traducción que dice, no de mala gana, así como, ay, Señor, tengo que ir, ay, no tengo muchas ganas. ¿Cuántos se acuerdan de aquella historia de amanece un día, un domingo, y una señora allí, anciana en su casa, le dice a su hijo, levántate ya. Y le dice, no, hoy es domingo, levántate ya, tienes que levantarte. Y el hijo le pregunta, dame 3 razones, mamá, por las cuales me debo de levantar ya. Dice, número 1, es el día del Señor, hay que ir a adorar al Señor. Número 2, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y número 3, tú eres el pastor. Es que hay quien batalla por hacer lo que Dios le encomendó, o sea, de pastorear, de cuidar. Por eso dice, no de mala gana, sino voluntariamente, porque el llamado que Dios nos hizo para servirle se puede rechazar o se acepta. Si se acepta, se tiene que hacer como Dios quiere que se haga, voluntariamente, ¿sí? Y luego añade otra cosa importante, no por ganancia deshonesta. O sea, cuiden al rebaño, pastoreen al rebaño, pero no con la idea de sacarle dinero a las ovejas. Eso no debe tener un pastor, sino con ánimo pronto, o sea, con diligencia. Un pastor debe estar allí. Versículo 3, no como teniendo señorío. Acuérdense que Pedro está dando instrucciones a los pastores. No se enseñoreen de las ovejas, no las traigan de arriba para abajo, golpeándolas, pisoteándolas, ninguneándolas. No, son las ovejas del Señor. Y si tú las tratas mal, te vas a meter en problemas con Dios. No se enseñoreen de las ovejas, no se enseñoreen sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, me gusta mucho este nombre que le dan a Jesús. Y cuando aparezca, dice, cuando venga otra vez por su iglesia, pero noten el nombre que le da, príncipe majestuoso de los pastores, de los que Él escogió y les encomendó. Él es el príncipe, Él es el dueño. Dice, cuando venga, cuando aparezca, vosotros, o sea, los pastores que hicieron bien su tarea, recibirán la corona incorruptible de gloria. O sea, hay premios, hay galardones por el trabajo ejercido. Repito, por el trabajo ejercido y cumplido. Ok. Dios también, en ese plan que hizo, tuvo a bien establecer algunos rasgos que debe de tener aquel que Dios elige y llama para ser uno de sus pastores, de parte de su rebaño. Tiene que ver con el carácter. Y cuando el Señor elige a alguien y lo llama, comienza a trabajar con él o con ella de manera más intensiva que el común de todas las ovejas. ¿Por qué? Porque lo va a poner como responsable. Y tiene que tener un carácter, no solo dones y habilidades, porque los dones Dios te los da, pero el carácter lo desarrollas. Y ahí es donde se complica un poco, porque Dios comienza a quebrantar el orgullo, la vanidad, las ambiciones deshonestas, o sea, cosas que no deben de manifestarse en un pastorado. Y viene a mi mente Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés, él se crió en Egipto, él aprendió las
costumbres de los egipcios, vivió en la opulencia de los egipcios y era un candidato a que al morir el faraón, él podía haber llegado a ser el faraón, pero Dios lo había llamado, Dios lo había escogido y lo había llamado para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero antes de que él hiciera esa tarea, lo mandó al desierto 40 años. 40 años tenía cuando salió de Egipto y lo mandó 40 años, donde allí lo despojó de toda ambición terrenal, de toda orgullo, soberbia, de ser un hombre rico, de ser un hombre famoso, aplaudido, etcétera, y le borró todo eso y lo hizo un hombre humilde. Un hombre con carácter, como el carácter de Cristo, que se necesitaba para hacer semejante trabajo de sacar a miles y miles y millones de israelitas que estaban esclavos en Egipto. Se necesitaba carácter, ¿sí? Y dice la Biblia que lo hizo el más manso de los hombres. De ser un hombre violento, así prepotente, lo volvió el más manso, trató con él y luego le encomendó. Entonces así es como Dios empieza a trabajar con los que Él llama a ser ministros para su iglesia, o obispos, o ancianos, o pastores. Y en 1 Timoteo 3:1, el apóstol Pablo escribió una lista inspirado por el Espíritu Santo. Esta lista, cuando la leen algunos, como una vez yo escuché a un pastor que dijo: no, esa lista está imposible, eso es, no, pues nadie califica para tal. Pero otro pastor dijo: no, es que aquí no vamos a hacer, nadie es perfecto. Ahora, ustedes, ovejas del Señor, ¿están conscientes que un pastor es igual que ustedes? En sentido humano, somos iguales, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Ustedes entienden que el pastor no es perfecto? ¿Sí alcanzan a entenderlo o no? ¿O ustedes son de los que creen que el pastor debe ser perfecto? Ah, qué bueno, ya me había preocupado. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe. Ciertamente nadie llena al 100%. Sin embargo, sí se requiere un buen nivel de carácter en el que va a liderar a un grupo de cristianos o de creyentes, ovejas del Señor. Leo, versículo 1, 3:1. Palabra fiel, dice Pablo: si alguno anhela obispado, pastorado, ministrar a las ovejas, cuidarlas. Si alguno anhela, la palabra anhelar en el griego tiene la idea de desear dirigir. Ahora, ese deseo es producto del llamamiento que Dios hace a la persona y de pronto viene un deseo. Yo quiero eso, o sea, siente el llamado, siente que Dios lo está llamando y está poniendo esa carga. Y dice: bueno, si alguno desea dirigir obispado o estar involucrado en el ministerio pastoral, buena obra desea. Hay una versión que dice más claro, dice: buen trabajo desea. Pero yo quiero subrayar la palabra trabajo, que obra, o sea, buena obra incluye, se puede traducir como trabajo. ¿Cuántos desean secularmente un buen trabajo? Todos, ¿no? Bueno, según la Biblia, ser un ministro de Dios es un buen, ¿qué? Trabajo, es un buen trabajo. Tómalo en cuenta eso, un buen trabajo. Ok, leo el versículo 2. Pero, o sea, sí, algunos pueden hablar, pero, y aquí hay un pero que sí vale, pero es necesario, lea con atención, que el obispo o el que desea liderar, pastorear, guiar, enseñar, sea irreprensible. Es decir, que no tenga acusaciones comprobadas de malas conductas que denigran el evangelio. Por ejemplo, uno que es pastor o que quiere ser pastor, pero le pega a su esposa físicamente, la golpea con el puño, pues ese no está calificado. Ahora, también puede haber algún obispo que es calumniado y acusado falsamente, pero mientras no se le compruebe, debe seguir con la frente en alto, pero debe ser irreprensible, es decir, no debe tener acusaciones comprobadas, ¿sí? De que es un violento, comete fraudes allá afuera,
es un peleonero, se agarra a trompadas a veces suele suceder, hay videos. Eso es lo triste de todo esto, que pues ya como cada uno de ustedes es un reportero de Televisa, pues todos traen una cámara y todo lo captan, y luego ahí salen videos donde se pelean. Eso es lamentable. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces eso habla de que tiene que tener un trato con Dios, ¿no? O Dios tratar con él. Marido de una sola mujer, es decir, que sea fiel a su esposa. Sobrio en sus 5 sentidos, ¿sí? Bien ubicado. Prudente en su hablar, en su vestir, en su conducirse. Decoroso. Todo con propiedad. Si yo me presentara aquí con sandalias y unos jeans rotos y una camisetita así, pues digo, alguien puede vestirse así en la calle, pero en un lugar así no es decoroso, ¿verdad que no? Bueno, se podría hablar todo un tema sobre el decoro, pero sigamos adelante. Decoroso, hospedador, que abra su casa, apto para enseñar, es muy importante. Porque hay algunos que quieren liderar, pero no ligan las ideas. Se les hace, como decimos aquí en México, bolas el engrudo. Dicen algo, no lo terminan, piensan en otro, y luego dicen, hoy les voy a hablar sobre la santidad, y terminan hablando del anticristo. O sea, no hay coherencia, no hay ligación en la enseñanza. Entonces la gente se queda, ¿qué enseñó? ¿Qué dijo? Pues no sé, no le entendí al pastor, ¿verdad? No, tiene que ser apto para enseñar. Hay un don de enseñanza, pero también es algo que se puede desarrollar, ¿sí? Y un pastor pues tiene que tenerlo, si no, ¿cómo? Versículo 3, no dado al vino, es decir, que los vicios, no esté atrapado en vicios que lo denigren, que lo hagan que tropiece en el ministerio. Hay muchos malos hábitos, no solo este que menciona aquí. Yo he sabido casos de hombres que son pastores, se levantan a la 1 de la tarde porque viven una vida quizás desordenada, se pasan viendo Netflix hasta las 3 de la tarde, o sea, eso es desordenado y no tienen control. Los dominan las cosas, ellos no dominan a las cosas. Entonces el dominio propio es algo que también debe desarrollar todo cristiano, pero más un pastor, pues por la responsabilidad que tiene. No pendenciero, no un buscapleitos, que le han echando pleito a todo mundo, ¿sí? Y desgraciadamente, volviendo a las redes sociales, hoy es muy común ver pastores peleándose unos contra otros en las redes sociales. Y no, a ver, yo te reto un debate, sí, porque eres un burro, no eres capaz de entender la doctrina que yo te estoy diciendo. Es que yo no creo así, porque eres un burro, tú lo serás. Y a ver el debate, pues a ver, ahora sí el debate aquí público, a ver, y ahí están peleándose, se denigran, se insultan, y luego ya, a ver, preséntese por favor, yo soy el pastor fulano. Ay, es pastor, es un pendenciero. Eso lo descalifica. No codicioso de ganancias deshonestas, lo cual implica que hay ganancias honestas, porque también de algo debe de vivir un pastor. ¿Sí sabían que los pastores también comen? ¿Sí sabían o no? ¿Estaban al tanto de que los pastores también pagan luz? ¿Sí o no? Porque a mí me da la impresión que hay algunas ovejas que creen que no. ¿Sí sabían que los pastores también tenemos que dormir? Y en una cama, mínimo como la tuya. ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden? ¿Sí sabían? Vamos bien. Sino amable, apacible, no avaro. Fíjense, no tiene que ser tacaño, no tiene que ser un ejemplo de generosidad. Versículo 4, que gobierne bien su casa, o sea, su familia. Casa aquí es familia. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí, los hijos que menciona aquí son los que están en etapa de crianza.
Hay que tenerlos bajo control, ¿verdad? Hay que trabajar con ellos, esforzarse por inculcarles la palabra de Dios, para educarlos, etcétera, etcétera. Pero cuando estos ya crecen y se casan y salen de casa, ya es muy distinto. A esos hijos no se refiere aquí. Porque los que crecen y se casan y se van y forman una familia, ya uno ya no tiene autoridad sobre ellos en ese sentido. ¿Lo entienden o no? Porque parece que algunos entienden mal este asunto también y dicen, ay, mira el pastor, ya es un pastor de, no sé, 60 años, 70 años y su hijo casado ya de 40 años de edad y mira a su hijo, el hijo del pastor, lo vimos borracho allá en el estadio viendo jugar a las Chivas. Lo vimos bien borracho, ese pastor está descalificado. No, estás equivocado. El pastor allí no tiene nada que ver, él lo educó, él lo dejó ir bien, salió bien de la casa, pero allá, él ya salió y es responsable de su conducta. Samuel era un hombre de Dios, ¿sí o no? Tuvo 2 hijos y le chafearon cuando eran grandes. Se portaron mal y Dios no lo reprendió a Samuel, pero a Elí sí lo reprendió, porque se ve que no los educó desde chicos a sus hijos. Y cometían tropelías ahí en el altar de Dios, en la casa de Dios. Entonces tiene que gobernar bien su gestión. Pues, dice el versículo 5, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo podrá poner orden en la casa de Dios si él no es capaz de tener orden en su hogar? Hay desorden en sus finanzas, desórdenes en la alimentación, desórdenes de horarios, todo tipo de desórdenes. Entonces va a ser muy difícil que un pastor que no sabe ordenar su vida en todas esas áreas pueda gobernar bien una iglesia. Versículo 6, no un neófito. Un neófito es un recién convertido. O sea, nunca le dice Pablo a Timoteo, nunca pongas a un neófito. No, es nuevo, no tiene carácter, no tiene conocimiento. Entonces no lo pongas ahí. ¿Por qué? Porque se va a envanecer y va a caer en la condenación del diablo. Significa que se va a enorgullecer. Yo tengo 3 meses de convertido y ya soy líder de un grupo. No, pues eso habla mal, no del neófito, sino del pastor que lo puso. Y Pablo dice, no pongan a los recién convertidos. No. Ahora, si alguno anhela, bueno, Dios tiene que tratar y quitar y limpiar y pulir muchas de estas cosas para dejar de ser un pendenciero, un irrespetuoso. Dice el versículo 7, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los que no son cristianos. A ver, un ejemplo. Pastor, yo quiero servir, yo siento el llamado. Ah, bueno, entonces por ahí se les empieza a dar una preparación. Y una vez yo les dije en una clase, oigan, porque en un instituto bíblico que me invitaron, no el de aquí, les dije, ¿ustedes tienen el deseo de servir? Sí, tenemos llamado. Ok, les dije, ¿cuántos de ustedes me dan permiso de irle a preguntar a sus vecinos qué opinan de ustedes? Y empezaron a ponerse nerviosos. Fíjate lo que dice la Biblia, que lo que opinan los que no conocen a Dios es importante. ¿Qué opina tu patrón donde trabajas de ti? ¿Eres puntual? ¿Eres responsable? O sea, el estándar sí está alto, ¿no? Entonces yo cuando escucho a gente o a hermanitos que son bien intencionados pero desconocen el meollo del asunto, como una vez, yo incluso se los conté, que una vez alguien llegó y me dijo, pastor, ya me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasó? ¿Hay algo que te ofendió? ¿Algo que por qué te vas? Dices que aquí no dan chanza. Le digo, ¿chanza de qué? Aquí no dan chanza ni de cantar, ni de predicar. No, espérame, el que predica yo soy el encargado. Pues esa es mi responsabilidad. ¿Cómo que den chanza? Pues si no es un teatro donde, a ver, pídala cantando. No dan chanza de nada, ya me voy a donde me den chanza. O sea, ¿se dan cuenta del nivel espiritual que estaba ese hermano en ese tiempo? Pues bien paupérrimo, muy bajo.
Me voy porque no me dan chance. O sea, quería, pero no quería trato. No quería trato de carácter de parte de Dios. No, es que mira, tienes que, dice, pues ni usted llena eso. Digo, no, yo sé que ni yo, pero debo tener cierto nivel, cosa que a ti te falta. Ya me está ofendiendo. ¿Ves qué carácter? Ya te estás ofendiendo. Entonces, buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miren, un pastor me contó una historia de un miembro de su congregación, que una familia que le comentaron: fíjese, pastor, que hoy vinieron mis amigos, mi amigo compañero de mi trabajo, él y su esposa finalmente aceptaron, es que lo aprecio mucho como amigo, y aceptaron venir a la iglesia. Pues qué bueno, dice el pastor, ¿no? Entonces ya pues tuvo la alabanza y empezó a predicar el pastor, y él los identificó. Era una iglesia pequeña, como de unas 40 personas, y los identificó porque estaban sentados junto al hermano que le había comentado. Entonces, pero veía que el hombre lo miraba así, o sea, así como no muy a gusto, ¿no? Y dijo: pues no le gusta que estoy predicando, lo que estoy predicando, le está ofendiendo. Bueno, pues Señor, haz la obra. Dice que él decía por acá, pero que resulta que al final, pues a ver, le voy a preséntame a tu amigo, le dice. Entonces se acerca, y cuando se acercan, que lo ve, y el pastor pone una cara así de admiración, así como, resulta que el invitado era un conocido del pastor, que en un tiempo, hace años atrás, le había pedido dinero prestado y nunca se lo pagó. Y en ese lapso, pues Dios trató con él. Bueno, llegó a ser pastor, ya estaba pastoreando, y le dice: no, ¿tú qué me vas a enseñar? Primero págame lo que me debes. Fíjate qué tremendo, le botó ahí el asunto. Entonces, buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Fíjense que los pastores vivimos en una casa de cristal. ¿Qué quiero dar a entender? Que, pues nada más imagina, alguien viviendo en una casa de cristal, pues se ve todo, se ven los muebles, se ven todo lo que hacen, se ven lo que cocina la esposa del pastor, lo que comen, lo que ven en la televisión, todo se ve. En otras palabras, si hay alguien más visto en una congregación, en cualquier congregación, es el pastor. ¿Sí o no? O los pastores. En este caso aquí, pues ahí somos 8 pastores. Somos los más vistos. Un pastor es el más visto en una congregación. Por lo tanto, al ser el más visto, pues es al que más se le ven los errores y es al que más critican. Pero como aquí las ovejas que el Señor nos ha dado, ¿verdad, Toño? Nunca han criticado ni a Chava, ni a mí, a Julio menos. Ese es un alma de Dios, ya bien así, bien sobrio, bien. No, pues el pastor es el más vituperado. ¿Por qué? Pues porque lo ven más. Entonces vivimos en una casa de cristal. Unos están de acuerdo en la forma que predica, otros no, y lo critican. En la forma en que se viste, unos dicen: no, está bien. Otros dicen: no, ¿para qué tanta formalidad? Hay que ser un poco más casual. O sea, ¿para qué tanta formalidad? Y siempre hay ese tipo de cosas. Y siempre están viendo al pastor. Si uno viene así como yo vengo vestido, algunos dirán: qué bien, pero no falta el que, ¿para qué hay de corbatita? Pues así, normal, como nosotros, pues que huela a oveja, que se baje de ahí, que huela a oveja, lo que hablábamos en una ocasión. En fin, ven todo. Pero hay cosas que ustedes no pueden ver en un pastor. Les voy a mencionar unas poquitas. Por ejemplo, ustedes nunca podrán ver la carga espiritual que pesa sobre un pastor, y menos la podrán sentir.
Ustedes no tienen la menor idea, ni siquiera se pueden imaginar la carga espiritual que tiene un pastor, la responsabilidad. Ustedes no pueden ver cuando un pastor pierde el sueño, porque ustedes están bien dormidos. Pero ustedes no ven cuando un pastor pierde el sueño por estar preocupado por aquellas ovejas, por aquellos hermanos, por aquella situación que se necesita solucionar. Eso ustedes no lo ven, ¿o sí? Sea honesto, ¿lo ve? No, no lo ven. Usted ve muchas cosas, pero usted no es capaz de ver los conflictos emocionales que un pastor tiene al tratar con diversas situaciones que se presentan entre las ovejas del Señor. Esa carga que muchas veces quita el sueño y a muchos pastores los hace llorar en silencio. ¿Usted no lo ha visto eso, o sí? ¿Ya ve? Usted ve las cosas intrascendentes, pero no alcanzan a ver que muchos lloran y no pueden conciliar el sueño. Usted no puede ver que un pastor sufre cuando está enterado el pastor de que algunas de sus ovejas están sufriendo, o cuando alguna cae en pecado. No hace mucho se me acercó una chica, me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Una niña, pues aquí creció, ya una jovencita. Y me dice, le digo, sí, claro. Y ya empezamos a platicar y dice: pastor, es que, y yo la noté nerviosa. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo que decirme? Pastor, es que he cometido un pecado, es que no sé cómo decírselo. No, dímelo, toma confianza. Y me dice: es que me hice un novio que no es cristiano y me acosté con él y estoy embarazada. Bueno, ustedes ni saben quién es, ni les voy a decir obviamente quién es, pero ustedes no saben lo que yo sentí. No saben, simplemente no saben. Ustedes no saben que ese día me fui bien agüitado a mi casa, porque pues uno los ve crecer desde niños y ahí está y a veces ni a mi esposa le digo para no cargarla tampoco. Y luego, ay Señor, esa muchacha tan linda, tan inocente, pues un lobo la agarró, la embaucó, la embarazó. Esa noche no podía conciliar el sueño orando por ella. Eso ustedes no lo ven. Lo único que ustedes ven, y aún algunos así se atreven a decir: el pastor, esos ni trabajan. ¿Será así o estoy exagerando? Ustedes no se dan cuenta que si usted tiene una buena posición económica, pues qué bueno, gloria a Dios, pero no todos están así. Y usted no se da cuenta, cuando nosotros nos damos cuenta que hay gente, que puede haber gente aquí que no tiene para comer hoy, y que cuando nos enteramos, pues duele, ¿no? Y pues tratamos de ayudarlos. Y esas cosas y otras usted no se da cuenta. Cuando se oficia una boda, bueno, ese es el lado feliz, ¿no? Pues es bien bonito. ¿Han asistido a alguna boda cristiana? Son bonitas, ¿no? Ese es el lado feliz. Uno está feliz, contento. Pues yo he casado un montón que aquí nacieron. Imagínense, he casado parejas que aquí yo los presentamos aquí de bebés. Así todo, ay, qué bonito el bebé. Y luego ya crecieron, estudiaron, son doctores, ingenieros, se enamoran con una chica y luego los casa uno. Es una bendición, créanmelo, es algo muy satisfactorio. Pero de allí, una hora después, podemos estar celebrando un funeral de un hermano, de alguna hermana querida de la congregación, que a veces aquí, como somos un montón, cuando el rebaño es pequeño, 40 personas, pues es fácil ver que ya nomás hay 39, o quedan 39 cuando muere uno. Pero entre un rebaño así de miles y miles, es difícil, pero usted no se da cuenta de eso. O sea, podemos pasar de la alegría a la tristeza
en cualquier momento. Hace 8 días que estábamos allá en el Congreso en Cancún y nos dan la noticia que un pastor de una casa de oración acababa de fallecer. Le dio un infarto y murió. Creo que tenía como 50 años, algo así, pero relativamente joven. Allí ya una esposa se quedó sin esposo, ¿sí? Y un rebaño se quedó sin pastor. Bueno, eso ustedes no lo sabían. Y ustedes son incapaces de saber lo que nosotros nos apura, nos preocupa, nos aflige. Y está uno pensando, porque hay que ver el sostén de la viuda, hay que ver qué vamos a hacer con esa congregación. Un sinfín de cosas y usted gozando. Pues está bien, digo, no lo digo a manera de reproche, ni mucho menos, no, sino estoy ilustrándoles cómo no se dan cuenta del trabajo, otra vez, del trabajo de un pastor. Y al rato les cuento un poco más de este pastor que acaba de fallecer. Así muchas otras cosas. Ustedes no ven el conflicto emocional que se genera en los pastores cuando tratamos con personas inconformes, que todo les parece mal, siempre están quejando. Con los rebeldes, pues ustedes no, porque no, hay unos cuantos, 2, 3 rebeldes que andan allí y uno lidia con ellos y te provocan un estrés, porque a veces te amenazan. ¿Y qué me dice de los lidiando con los que te traicionan? ¿Alguno de ustedes ha sido traicionado? Pues ya más o menos se da cuenta que puede sentir ahí un pastor cuando le das toda tu vida, años, formándolo, ayudándole, a veces hasta dándole de comer, levantarlo para que sirva al Señor, y luego ya crece, se hace grande y te traiciona y te abandona y me dice, ya me voy porque usted no sirve para nada. Eso duele, ¿verdad que sí duele? Pero ustedes ¿qué saben de eso? En el sentido espiritual, de todas esas cargas que un pastor puede tener, tratar con ovejas débiles. Hay muchos, entre el rebaño hay ovejas que son muy, muy débiles. Pues tengo miedo del anticristo. Pastor, tengo miedo de que suba el precio de la gasolina. De todo tienen miedo y tiene que estar uno ahí. Y luego vienen a pedir consejo y fácil vienen 10 veces pidiéndote consejo por el mismo problema, porque les batallan para solucionarlo y uno tiene que estar ahí paciente, diciéndoles, enseñando. Bueno, gente deprimida, gente que se está divorciando, tienen problemas, otros se enferman. Pastor, tengo cáncer en el páncreas y ya tengo metástasis, ya no tengo remedio humanamente. ¿Qué voy a hacer, pastor? ¿Y mi familia, y si me muero? Ustedes no saben nada de eso. Ustedes nada más ven otras cosas, lo más evidente, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos hicieron una encuesta sobre las 10 profesiones más estresantes, que más carga psicológica, espiritual llevan los que tienen ciertas profesiones. En los primeros 5 lugares están los abogados, los médicos, los militares. Y entre esos 5 están los ministros de las iglesias, entiéndase, sacerdotes, pastores, los que llevan una carga espiritual, entre los primeros 5. De hecho, hay ya estadísticas que en los últimos años, entre 4,000 a 5,000, otros dicen más todavía, de pastores en los Estados Unidos, esos 4,000, 5,000 renuncian al ministerio. Y una de las causas principales es porque ya no pueden, de tanta carga, ya no pueden. Gracias a Dios tuvimos nosotros un tutor que nos enseñaba, a mí en lo personal me enseñó muchísimo en cómo descargar tanta carga en el Señor. Porque uno tiene su propia carga, fíjate, uno tiene sus propias debilidades, ¿cierto? Sus propias luchas. Tienes una familia que también las tiene hijos que también las tiene familia que también las tiene. Y todavía lidiar
con todas las de ustedes? Créanme lo que no es nada fácil. Y bueno, el hermano Pablo nos enseñó muchísimo sobre eso. Y gracias a esa enseñanza es que hasta la fecha podemos seguir adelante. ¿Se acuerdan del pastor que les comenté que su hija dijo, la congregación lo mató? ¿Se acuerdan? Porque además se añadía la falta de aplicación de este pastor en las escrituras, porque él quería hacer todo. Entonces, todo eso añádanle, no, es tremendo. Bueno, continúo. El apóstol Pablo también mencionó algunas cosas, con su ejemplo, con su vida, de cómo debe de conducirse un pastor que es conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, como él se comportaba, demostraba el valor, demostró mucho valor, valentía. Todo esto es espiritual, por supuesto. Un hombre de fe y una convicción de predicar el evangelio cueste lo que cueste. Vamos a esa escritura. Es un pasaje que está en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Lo voy a leer en la versión al día, que dice así: hermanos, bien sabéis que nuestra visita a vosotros no fue un fracaso. Fíjate, Pablo viajando para visitar a los cristianos en Tesalónica. Y dice el versículo 2, y sabéis que, están enterados que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, ahí está la valentía, el valor de enfrentar lo que sea, con tal de pastorear las ovejas del Señor. Cobramos confianza en nuestro Dios. Ahí está un hombre de fe que agarra su fuerza del Señor. Y nos atrevimos a comunicaros el evangelio en medio de una gran lucha. Es decir, tengo la plena convicción que el evangelio es el poder de la salvación para todo aquel que cree. Y es el único que puede transformar las vidas de las ovejas del Señor. Entonces, no escatimó el apóstol Pablo en su confianza en Dios y en su diligencia en predicar el evangelio. Ese ejemplo es el que nosotros debemos de seguir. También en el versículo 3, el apóstol Pablo mostró el rechazo que él tenía a las motivaciones perversas. Fíjate lo que dijo: nuestra predicación, la razón de nuestra predicación, no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura nuestra predicación engañar a nadie. En otras palabras, él está diciendo, las motivaciones que tenemos para predicar el evangelio son sanas. Yo no tengo malas intenciones de ninguna clase del por qué predico el evangelio. Yo lo que quiero es cumplir la tarea que Dios me encomendó y la voy a cumplir. Y ese es un ejemplo para nosotros. Otra cosa que Pablo manifestó fue el esfuerzo por agradar a Dios y no quedar bien con los hombres. Él lo tenía muy claro. El hermano Pablo siempre me decía, Chuy, haz siempre la voluntad de Dios. No hagas lo que la gente le guste o te pida. Haz lo que Dios te diga que hagas. Lo entendí, pero también es algo que vas fomentando constantemente, pues para hacerlo. Fíjate lo que dice Pablo. Al contrario, dice, de motivaciones perversas, al contrario, dice, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó. Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Dios me aprobó y me puso y les confió el evangelio. Y luego dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Ahora, personalizando, yo tengo que hacer el esfuerzo por agradar a Dios y no a ustedes. Sí lo entiende, ¿verdad? No se ofende, porque hay cosas que a ustedes no les agrada, cosas que se enseñan, se predican. Ay, no me gustó, se me hace que exageró. Ay, no, ya me voy a otra iglesia, mejor quién sabe qué. Y no le gustó. Pastor, ya no predique eso, ya chole con eso. Enséñenos otra cosa.
Y algunos son más atrevidos y me dicen: pastor, usted debería de predicar esto. Y yo les digo: cálmate, Espíritu Santo. Tranquilo, mi hermano, Espíritu Santo. A mí me guía el Espíritu, no ustedes. ¿Explico? Pero no se ofenden por lo que les estoy diciendo. Pues algunos se ofenden. Le digo: no, hermano, es que usted no me va a decir a mí lo que predique. A mí me dice Dios lo que predique. Y les enseñé para pastorearlos. Ya ve, aquí no dan chance de nada, ni de opinar. No, pues ni a mí me pide opinión el Señor. A mí nunca me ha pedido opinión Dios. Oye, ¿qué opinas, Chuy? ¿Qué sería bueno que les predicaras? ¿Te imaginas a Dios así? No. Mira, este tema es de los temas más difíciles de predicar para un pastor. Pero Dios me dijo que lo hiciera y pues lo hago. Así de simple. Porque quiero agradar a Dios y no a los hombres. Aunque en ese agradar a Dios es como se les ministra a ustedes, por amor a sus almas. También Pablo evitó ser un hombre que usara la lisonja o las adulaciones con la intención de sacar provecho de las ovejas. Un pastor de esos que suelen desviarse un poco o mucho, dijo: no, él dijo así una vez que yo le dije: oye, no hagas eso con la gente, porque le sacaba el dinero de una manera muy vergonzosa. Yo le dije: no está bien, tú estás torciendo la Biblia. Dice: no, yo la conozco, me dice, no, como diciendo: no, a mí no me enseñe, yo conozco la Biblia. Y luego enseguida me dice: pero a mí me funciona. El hecho de que te funciona no significa que es lícito. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 5: como sabéis, o sea, no hay un solo testigo que me pueda acusar de eso. Es lo que está diciendo Pablo. Nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. O sea, en este caso de ellos, Dios es testigo. Ustedes son testigos, les dijo Pablo. A ver, ¿cuándo yo les he adulado o hablado así bonito para sacarles dinero? ¿A quién le he robado? Dígamelo, decía Pablo. Una vez alguien me dijo: oiga, pastor, alguien que estuvo aquí dice que usted es un ladrón. Le dije: a lo mejor le robé algo a él. Dígale que si yo le robé algo a él, pues que me lo compruebe, o si yo le he robado algo a alguien, estoy aquí, y que me diga, que me lo compruebe. Y todo esto se logra, parte de esto se logra adulando a las ovejas, y curiosamente a las más gorditas. Entiéndese, los que tienen más lana. Porque la oveja flaquita, así que apenas tiene para los frijoles, no, pues esa no le dice nada, la dejan pasar. Pero a la que: ay, hermano, no, usted, Dios me dijo que usted, y le dan una profecía que le van a salir alas y usted va a volar por todo el mundo, y pura lisonja, hermanos. Dice Pablo: no, yo detesto eso. Y menos lisonja para sacarles el dinero, en ninguna manera. En el versículo 6, Pablo rechaza la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres. Dice: tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de vosotros ni de otros. Qué tremendo apóstol, ¿a poco no? Pues fue un hombre ejemplar. Vea usted el nivel que él tenía, lo cual significa que cualquiera que es llamado al ministerio pastoral puede llegar a este nivel, pero requiere carácter, ¿a poco no? Requiere carácter para no andar buscando la gloria de usted ni el aplauso. Ay, hermana, ¿qué le pasó? ¿Qué le gustó mi predicación? Ay, hermano, usted predica como un ángel. Ay, hermana, gloria a Dios. Ay, usted sabe. Y se alimentan de la gloria pero en cuanto alguien les dice: ay, hermano, qué aburrido estuvo, uy, se van todos deprimidos a casa y: ay, Dios mío, ya esto no es para mí, renuncio. Yo voy a renunciar. ¿Por qué? Porque se alimentan como los artistas del mundo, como una artista muy famosa que supuestamente se había
convertido y se alejó del ambiente artístico y luego volvió, dijo, ay, es que extrañaba el aplauso de mis fans, porque eso es lo que les alimenta, el ego. Entonces un pastor tiene que despojarse de eso. Ahora, eso no significa que alguien venga, por ejemplo, y me diga, pastor, me bendijo esta serie o este mensaje. O sea, ¿entienden? O sea, no se vayan al extremo, pero tampoco le den la gloria al hombre. Y cuando se la dan, uno tiene que saber manejar eso. Como ahora que estábamos allá en Cancún, se acercó una pareja y había otros hermanos ahí. Y bueno, yo no los conocía, no sé de dónde son, pero se acercaron y me dice, hermano, qué gusto saludarlo, yo soy su fan, dice. Y yo, fan es fanático. Imagínate, fanático. Un fanático es alguien que no razona, que es manipulado. Pues ¿cómo? Nosotros no tenemos fanáticos, tenemos hermanos que compartimos, ¿no? Tienen fanáticos, las Chivas tienen un montón de fanáticos que ya muere, ya no digo. No se me vayan a ofender, las Chivas. No, dice, yo no busco honores de nadie. Fíjate en el versículo 7 cómo era un rasgo del carácter de Pablo. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros. ¿De qué está hablando? Dice, sin embargo, os tratamos con delicadeza. En la Reina Valera dice con ternura, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Qué tremendo. En el versículo 8, miren lo que dice, así nosotros, por el cariño que os tenemos, nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el Evangelio, sino también nuestra vida. ¿Quién invierte su vida en buscar el bienestar espiritual y eterno de los demás? Un pastor. Un pastor. Hace como 3 años, un pastor muy reconocido y respetado en los Estados Unidos, un domingo así como este, se levantó y le dijo a su congregación, que era de miles, dijo, hermanos, pues con tristeza, se le notaba nervioso, dijo, quiero decirles que voy a renunciar de mi pastorado. Y la gente, no, pero ¿cómo, pastor? Nosotros lo queremos. Dice, es que ya estoy al punto del colapso, dijo. Tengo 35 años pastoreando la misma iglesia. Tengo 35 años levantando gente, sacándolos de sus frustraciones, ayudándolos de todo, en todo sentido, económicamente, psicológicamente, de todo, siempre ayudando a la gente, ayudándoles a levantar cuando cometen errores. Y hoy que he cometido un error que ni era un error grave, fue un desatino que tuvo, nada que ver con un adulterio, con nada de eso. Dice, se me vinieron todos encima. No, pastor, pero no, es que ya no aguanto. Se me hace totalmente injusto que yo di toda mi vida y bastó un solo error para que esté en la boca de todos ustedes cuando están en la mesa comiendo con sus hijos. Dice, no, ya no aguanto y Dios me perdone. Y dice, hoy se fue. Yo trato de ponerme en las botas de ese pastor. ¿Por qué? Pues a todos nos pasa lo mismo. No todos procesamos igual. Hay unos más sólidos, otros no tanto. Pero ya ve lo que se provoca. Porque no se valora. Porque no se tiene conciencia de todo esto. Y Pablo decía, yo doy mi vida, mi mejor esfuerzo. Dice en el 9, recordaréis, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamaros el Evangelio de Dios y cómo trabajamos de día y de noche para no seros una carga. Versículo 10, y Dios y vosotros sois testigos que nos comportamos con vosotros los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Y aún así, muchos le tiraban a Pablo, le tiraban a matar, hermanos. Qué tremendo.
Mire, en lógica, la lógica es un derivado asociado con la filosofía, ok, pero la lógica en esta materia hay algo que se conoce, los que cursaron algo de la prepa y todo eso, que saben, quizás entienden un poco más, pero voy a explicar brevemente. En la lógica hay algo que se conoce como falacia o falacias, hay muchos tipos de falacias, pero hay uno que se conoce como falacia de generalización precipitada. ¿Qué es una falacia de generalización precipitada? Según la definición, es un error que se comete en la argumentación cuando se llega a una conclusión con una base insuficiente de datos y se generaliza. Por ejemplo, dice una mujer que le fue mal el matrimonio: todos los hombres son iguales. A ver, ¿todos son iguales? Esa es una falacia de generalización. O un hombre dice: todas las mujeres son iguales. ¿Todas son iguales, señoras? ¿Cómo que sí? Ahí me salió una feminista. Hay confianza aquí. Esas son falacias de generalización. Ok, últimamente en las redes sociales, pues así es y hay que asumirlo, pero tienen su lado bueno, pero tienen su lado negativo. Se han difundido una enorme cantidad de comentarios ofensivos contra pastores. Es decir, que por los errores, por las equivocaciones o malas conductas de algunos, no de todos, sino de algunos, utilizan la falacia de generalización precipitada. Hay un montón de videos, muros dedicados a denostar a pastores y dicen cosas como estas: dile a tu pastor que trabaje, que no sea flojo. Bueno, hay pastores flojos, pero ¿todos son flojos? ¿Tú eres flojo, Toño? ¿Es flojo Julio, Zaira? No. Entonces, ¿todos los pastores son flojos? Bueno, esa es una falacia. Todos los pastores son ladrones, robadiezmos. A ver. Hay algunos que lo hacen, pero ¿todos se roban los diezmos? ¿Usted qué piensa? ¿O es de los que dicen: no, sí? Todos se roban todos son ladrones. ¿Todos? Otro ejemplo: tu pastor es un zángano. Se van con todo. Ya no des ofrendas. Ve el carro que trae. Bueno, habrá algunos zánganos. En la viña todo se da, en la viña del Señor hay de todo. Pero ¿todos son zánganos? Miren, 42 años que tengo pastoreando en esta iglesia, soy el primero que llega. ¿Por qué? Pues porque soy el pastor y soy el último que me voy. Y eso ustedes no lo saben. El único que sabe, los únicos que saben son los que se quedan esperando a que yo me vaya para que cierren todo. Pero ustedes se van a las 2 de la tarde, 2:10 a más tardar, y nosotros andamos saliendo junto con mi esposa a 5 y a veces hasta 6 de la tarde. ¿Y qué hace? Pues nada, fíjese. No hago nada, no hacemos nada. Pues escuchar todas las broncas que traen y orar por ustedes, y sale uno. Todos los pastores se han enriquecido a costa de las ovejas. ¿Todos? No, y hay otros que dicen: muchos, hasta aviones privados tienen. Yo digo: ay, híjole, pues yo no he visto a Toño con un avión privado, ni a David Guevara de allá. Y me puse a ver cuántos pastores alrededor del mundo tienen aviones privados. Y con esta mano cuento los que tienen aviones privados. Y ellos dicen que todos. Bueno, esas son falacias
de generalización precipitada. Ahora, escuche esto. La Real Academia Española, no yo, sino la Real Academia Española, define a una persona falaz o que dice falacias como un embustero, un falso y un mentiroso. Entonces, alguien que usa ese tipo de expresiones es un mentiroso, está mintiendo porque está generalizando y se está equivocando gravemente. Porque si fuera lo cierto, Jesús fue un zángano. Fíjense hasta dónde se están metiendo toda esa gente, ¿eh? Los apóstoles eran unos vividores de los demás, porque vivían de lo que la gente les daba. Jesús puso un tesorero. ¿Para qué quería un tesorero? Para ministrar lo que les daban, para comer, para vestir, para trasladarse, para vivir. Entonces sean inteligentes y no se dejen llevar por los falaces, embusteros, falsos y mentirosos, porque están degradando aún al mismo Jesús. Alguien me hizo llegar este escrito, se los voy a compartir. Se titula "El pastor no trabaja", entre comillas, ¿no? El pastor no trabaja. Y luego dice: si un maestro universitario estudia, se prepara con mucho ahínco y da una clase en la universidad de 45 minutos, él está trabajando. Pero si un pastor estudia y se prepara con ahínco y predica un mensaje de 45 minutos, el pastor no trabaja. Me acuerdo que cuando nuestros hijos estaban chicos, mi hermano Carlos, que es uno de los pastores, dice: ay, ¿qué crees que pasó? Estaba ahí mi hijo que estaba en la primaria, chiquillo, primer año, qué sé yo, y estaban hablando entre los niños: oye, ¿y tu papá a qué se dedica? No, mi papá es doctor. Ay, mi papá pues, es mecánico. Y el tuyo es esto. Y le preguntan al hijo de mi hermano: ¿y tu papá qué hace? No, él no trabaja, es pastor. No, pues no me ayudes, compadrito. No me ayudes, compadrito. No, él no trabaja. Fíjate, si un psicólogo atiende, aconseja y ayuda a la gente a salir de todos sus traumas, de todo, me quiero suicidar, él está trabajando y hasta le pagan, ¿no? Le pagan. Bueno, pero si un pastor atiende, aconseja y ayuda en todos los traumas que trae una oveja, él no trabaja. Si un administrador se organiza y administra bien una empresa, pues él está trabajando. Pero si un pastor se organiza y administra bien una iglesia, sí, pero él no trabaja. Si cualquier persona que trabaja toma vacaciones, es justo porque ellos trabajan. Pero si un pastor no puede tomar vacaciones porque él no trabaja. Entonces, ¿cómo? No se las merece. Para irnos sobre el final, ¿qué dice la Biblia sobre este punto? Yo no sé qué pensaron cuando vieron el título, Y eso tiene que ver, para que funcione el asunto, se tiene que enseñar este tipo de cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Vámonos rápido. 1 Timoteo 5:17. Fíjate lo que Pablo escribió por el Espíritu Santo. Esto es algo que está escrito, no es algo que yo inventé, lo vamos a leer todos. Dice así: los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes son los ancianos, dijimos? Los pastores, que gobiernan bien. ¿Qué? La iglesia. Ahora, hay pastores que gobiernan mal, obvio, ¿no? Pero los que gobiernan bien sean tenidos por dignos, merecedores de doble honor. ¿Qué significa doble honor? Uno de los honores que merece un pastor que gobierna bien, que hace la obra de Dios bien, es que lo valoren, que lo obedezcan, que lo honren con respeto, que no le falten al respeto. Esa es una honra, ¿sí?, que se le debe a un pastor. Pero ¿cuál es la otra honra? Porque dice que doble honra. La otra honra tiene que ver con el sostén económico al pastor o a los pastores. Fíjese, aquí está: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente
los que trabajan. ¿En qué trabajan? En predicar y enseñar. Es un trabajo, es un oficio. De hecho, países europeos o Estados Unidos tienen más entendimiento, quizás será por la antigüedad de que el evangelio les llegó primero a ellos, ¿no? Tienen más entendimiento en esto. Pero en Estados Unidos tienen o sea, en general, últimamente se ha deteriorado, pero históricamente, y a mí me tocó vivir parte de eso, cuando yo pasaba a los Estados Unidos o en Europa, que te preguntan cuando entras, los agentes de migración, siempre te preguntan, ¿y a qué se dedica? Entonces cuando yo digo, yo soy pastor, soy ministro del evangelio, soy pastor de una iglesia, oye, se cuadran, ¿no? Es en serio, ¿eh? Oh, bienvenido pastor, qué gusto tenerlo en este país, bienvenido, y te tratan bien. Aquí en México ni fu ni fa, pero a mí me es irrelevante, ¿no? Pero es que el entendimiento que tienen mucha gente es muy distinto. O sea, te dan el respeto. Fíjense, he llegado a tiendas en los Estados Unidos y por alguna razón, en algunas ocasiones cuando surge este asunto, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor. Le vamos a hacer un descuento especial. Ahora ya no sé si llegar diciéndolo luego, soy pastor, ¿eh? No, pues muchas gracias. O sea, hay esa honra, ¿entienden? Pero dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, a ver, ¿quién dice lo que vamos a leer? Pues Chuy Olivares dijo, no invente, hermano, falaz. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? No pondrás bozal al buey que trilla. Pone una metáfora de un animal de trabajo, como lo es un buey que trabaja, pero dice, o sea, movían las piedras de 500 kilos para moler el trigo, etcétera. O sea, trabajaban estos animales. Dice, no les pondrás bozal. ¿Por qué? ¿Por qué bozal? Que tapa el hocico del animal. Porque de eso mismo que están moliendo el grano, ellos comen. Dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Aquí el obrero es el pastor. ¿Lo están viendo así o no? Ok. Fíjate. A Pablo, el apóstol, lo acusaron falazmente con las mismas acusaciones que el día de hoy siguen haciendo. Nada más que en aquel tiempo no había redes sociales, ¿no? Y nada más era ahí entre la localidad. Como que a los últimos pastores de la era cristiana nos tocó lo más pesado, ¿no? Porque pues lo que alguien escribe sobre un pastor diciendo esas cosas, pues se puede leer o ver en cualquier parte del mundo. Pero a Pablo lo acusaron de lo mismo. Miren, vamos a ver, 1 Corintios, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios 9. Curiosamente los corintios no entendían, eran un poco codos, para que me entiendan, eran un poco faltos de entendimiento de cómo funcionaba el asunto. Y lo acusaron, no, Pablo es un vividor, no, ese no trabaja, no hace nada. Y casi lo matan por ir a predicarles. Naufragó en el mar por ir a predicarles y no hace nada. Se desvelaba. Y los que se empezaban a convertir, los ministraba hasta entrar horas de la noche para levantarlos. Y no hace nada. Miren lo que dijo Pablo. Esto les contesto a los que me critican. ¿Habían leído esto antes? No, ¿verdad? Pues como no lo leen y dicen, quién sabe qué estará diciendo. Claro, porque no son pastores. Esto les contesto a los que me acusan, dice otra versión. Los que me calumnian, dice otra versión. Esto les contesto. Versículo 4. La verdad es que como apóstoles, siervos de Dios, tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes.
Versículo 5. Hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro, que llevaban a su esposa donde iban a ministrar. Ahora, trasladarse de una ciudad a otra cuesta. ¿Cuántos sí sabían que viajar tienes que pagar o no sabían? A mí a veces me hace pensar que algunos no saben que si yo voy a predicar el evangelio, no sé a dónde vaya, pues tengo que pagar gasolina o camión o avión. ¿Sí entienden? Entiéndanse mi sarcasmo, entiendan el sarcasmo que estoy usando. Sí, ¿de veras entienden? ¿Sí sabían que también pagamos luz en la casa donde vivo? ¿Sí sabían o no? ¿Sí sabían que después de estar aquí, así en unas reuniones tan bonitas, pues da hambre? ¿Y sí sabían que también necesito comer? ¿Sabían o no? Yo pensé que no sabían algunos. Así como que nos alimentaban las nubes, o llegaba un ángel y nos aventaba maná, o cosas así, ¿no? Dice Pablo, no, dice, pues los critican porque traen a la esposa y genera gastos, pero pues es que es su esposa. Y los corintios, que quién sabe qué, ¿para qué? Mira nomás esta gastadera, y que por qué. ¿Saben cuánto costó el evento de alabanza? 300,000 pesos. ¡Ay, Dios mío! Y la gente muriéndose de hambre. Luego salen los buenos samaritanos, que no dan nada, por cierto, ¡Ay! ¿Cómo es posible? Hermanos, todo es espiritual. ¿Creen importante la adoración a Dios? Bueno, pues trajimos a un chileno desde Chile. Bueno, es que hay chilenos en Estados Unidos, ¿verdad? Rápido tumbé ese argumento falaz. Y bueno, trajimos a un montón de invitados. Hay que pagar los aviones, el traslado, o sea, ¿lo entienden? Ahora, pero ¿quién creen que pagó todo eso? Y el espiritual dice, el Señor. Sí, el Señor, pero ¿a través de quién? ¿Quién cree que pagó todo eso? Ustedes. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Esta es una congregación de gente generosa. ¿Cuándo han visto que levantamos 2 ofrendas? Díganmelo. O que estemos allí sobre. No. Cuando una oveja está alimentada es agradecida. Cuando se siente cuidada es agradecida y entendida. Y sabe cómo funcionan las cosas. Pero los corintios no entendían. Estaban bien tapados. Hay gente así como los corintios, no entienden. Y Pablo tuvo que explicarles. Y yo tengo que explicarlo porque luego a veces mandan correr. Póngase a trabajar. Yo le digo, ay, con su corbatita. Así, bien agresivos. Quiero verlo en las calles predicando. Y cuando ando en las calles o anduve o como sea, tú no estabas ahí, ¿cómo vas a ver? Tú no sabes ni de dónde he andado. Que te aseguro que si tú supieras y yo te invitara, no ibas. Entonces mejor chirrin chin chin, como dice. Puras falacias. Bueno, continúo. Versículo 6. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? ¿Por qué dijo eso? Porque le estaban diciendo, trabajen, flojos, no hacen nada, zánganos, robadiezmos, robaofrendas. Dice, Corintios, ¿qué pasó con ustedes? Versículo 7, les hace otra pregunta. A ver, ¿qué soldado paga su propio salario? A ver, pregúntale a un soldado, ¿y tú te pagas tu propio, tú te sostienes a ti mismo siendo del ejército? Te va a decir, ¿qué me estás preguntando? No, yo recibo un salario del gobierno. ¿Y de dónde sale ese dinero? De los impuestos de ustedes, ¿no? Entonces son unos zánganos también los soldados, porque yo lo único que los veo hasta ahorita van sentados así en las camionetas, no hacen nada, son unos flojos. ¿Verdad que es una falacia? Pues claro, todo el día nos están tumbando. Bueno, aquí tenemos una soldada. No haces nada, hermana, eres una sanganita cristiana. No, por supuesto. ¿Tú te pagas tu salario tú sola?
Pues no, ¿cómo? Ustedes se lo pagan. Y ahí nadie dice nada, pero sí le tiran a los pastores. ¿Qué pasó, hermanos? O sea, ahorita los pastores que vean esto, sí, pastor, dales, háblales, pastor, porque es un tema difícil. Pero continúa Pablo, fíjate, dice: ¿quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? A ver, ¿quién? Yo ahorita tengo un mango que está dando unos ataulfos bien deliciosos. Pues yo lo planté. Si yo voy y corto uno y me lo como, a ver, ¿cuándo han visto que alguien diga, oiga, viejo abusivo, ¿por qué se comen los mangos? Usted es pastor, ni trabaja. Deje esos mangos allí. ¿Verdad que suena raro? Y Pablo dice: a ver, ¿qué pastor cuida del rebaño de ovejas y no toma de su leche? ¿Cuál pastor? Dice el versículo 8: pero esto no es solo un punto de vista humano. Les está dando argumentos lógicos, humanos. Dice, la ley de Dios también dice lo mismo. O sea, la Biblia dice lo mismo. Dice versículo 9, y cita la ley de Moisés. Así está escrito en la ley de Moisés, y cita la ley de Moisés. Dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Al decir esto, pregunta Pablo, ¿estaba Dios preocupado solo por los animales, por los bueyes que no les impidieran comer al trabajar? No, dice, más bien se refería a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros aquí? Los apóstoles, los ministros de Dios. Se refiere a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar, beneficia a todos, sustenta a todos. Pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales? En la Reina Valera dice, si hemos sembrado en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que ceguemos lo material o nuestro sustento? Pues la respuesta es, pues no. ¿O sí? No. Conste que estoy leyéndoles la Biblia, para que si alguno tenía un pensamiento así falaz, corrija y entre en el funcionamiento como Dios quiere que funcione la iglesia. Porque muchos sí quieren un buen mensaje, muchos sí quieren una buena alabanza, una buena atención, pero yo no doy nada porque se lo roban. No, hermanos. Como les dije una vez, llegó una señora muy rica, todavía está aquí en la congregación, de esto hace 25 años. Ha cambiado, por supuesto, pero en aquel tiempo llegó y me dijo, pastor, yo solo vengo a decirle una cosa. Le digo, sí, dígame, hermana, usted no me va a sacar a mí ni un centavo. Yo le dije, ay, ¿y a quién le he sacado los centavos? Yo nada más le vengo a advertir, a mí no me va a sacar nada. Yo le dije, no, está bien, quédese con todo, no de nada. Ya aprenderá. ¿O no? Tampoco, imagínense, no, pues entonces váyase de la iglesia. Pues no. Pues ¿cómo? Tampoco no es propio, aunque dan ganas. ¿Cómo no sea mal agradecida? ¿Verdad? Tiene que también corresponder. Bueno, ya, tengo que terminar. Dice el versículo 12, si otros reciben sustento de ustedes, esos otros que recibían sustento eran falsos apóstoles, y fíjense, a ellos los sostenían. ¿Qué cosas, no? Increíble. Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Acuérdense que es Pablo a los Corintios, que ya tenían su Facebook ahí. Pero no hemos hecho uso de este derecho, al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación o la predicación del Evangelio de Cristo. Como ustedes ya saben, fíjate, como ustedes ya saben, pero no lo viven. Les digo a los corintios, ustedes ya saben, los que trabajan en el templo,
y se refiere al del Antiguo Testamento, pero lo está aplicando para los de la iglesia de hoy. Los que trabajan en el templo reciben su comida del templo, a donde la gente llevaba sus diezmos, sus ofrendas. Y de ahí una parte era para la manutención de los sacerdotes. Dice, y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado, ¿Dios a qué? Fíjese nomás. Dios ha ordenado que los que anuncian las buenas nuevas vivan de ese trabajo. Les prometo que es el último versículo, ya para que se vayan a comer. Aunque yo me quede 4 horas más, no importa. Ustedes disfruten su comidita, ¿ok? Filipenses 4:17. Este es importante mencionar esto, porque no todos los cristianos eran como los corintios, ¿eh? Los filipenses eran bien diferentes. Y es más, a lo mejor le cambiamos la iglesia, el nombre a la iglesia y le ponemos la iglesia a los filipenses. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Ellos eran diferentes. Fíjate lo que hicieron. O sea, Pablo andaba predicando, tenía necesidad, y él habla que tenía contentamiento, pero resulta que los cristianos filipenses le empezaban a enviar ofrendas para que él se mantuviera, se vistiera, comiera, pagara los barcos, los burros, los medios de transporte de ese tiempo para predicar, y le mandaban ofrendas. Y fíjense lo que escribió en 4:17. No es que busque dádivas, dice. Yo no busco que me anden regalando cosas ni dinero, no, yo no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ese fruto está hablando de dar a la obra de Dios, para que una parte sea para la manutención de los ministros del Evangelio. Dice el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Es decir, él recibió ofrendas de los filipenses y no solo suplieron su necesidad, hasta les sobró por la generosidad que mostraron los filipenses. O sea, eran entendidos. Oigan, hay que mandarle una ofrenda a Pablo, él había fundado la iglesia, él era merecedor de tomar la leche del rebaño, y a lo mejor pues anda viajando y pues hay costos, hay pagos. Sí, vamos, y recogían ofrendas y se las hacían llegar. Entonces él comía, vestía, se trasladaba. Dice, todo lo he recibido, todo, tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, que fue el que llevó la ofrenda, o llevaba las ofrendas, que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les aseguro que ese versículo lo han oído 1,000,000 de veces. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos habían oído el contexto? De que Pablo dijo, mi Dios les va a suplir, les va a multiplicar porque ustedes suplieron mis necesidades. Ese es el contexto. Y muchos quieren que Dios les supla conforme a sus riquezas en gloria, pero no dan. No dan para la obra. No les ha caído el 20. No lo han entendido y son corintios. No. Usted sola. Usted sola. Se acabó el mensaje. Espero hayan entendido, hermanos, y cuando les manden esos memes, dile a tu pastor que trabaje, dile, ya bájale, falaz, no seas embustero, falaz y mentiroso, pero díganselo con amor y con respeto. Hay que derribar eso. ¿Saben por qué? Miren, ustedes no lo saben, yo sí estoy enterado por lo mismo que soy un pastor. Hay muchos pastores que por esos embusteros están padeciendo. ¿Se acuerdan que les dije que había muerto hace 8 días el pastor de una casa de oración en Texas?
Bueno, tuvimos el jueves una conferencia en internet con ella y con algunos de los líderes de la iglesia. Y entre otras cosas tratamos sobre el sostén de la viuda. Porque pues ya no está su esposo. Entonces Toño Ortiz le pregunta: hermana, ¿cuánto recibían de parte de la iglesia? ¿Cuánto creen que recibían de parte de la iglesia para la ayuda, manutención del pastor? ¿Cuánto creen? No, se van a sorprender, ¿eh? ¿Saben cuánto? Nada. Bueno, tienen sus circunstancias, ¿eh? Obviamente tienen sus circunstancias. Entonces, Toño dice: ¿nada? Dice: no, es que pues la iglesia es chica y apenas salen para los gastos. Pero nosotros estábamos conformes, contentos. Mi esposo trabajaba, tenía su negocio y él trabajaba. Y luego ya pues sí llegaba cansado para luego atender a la pequeña congregación. Y Toño le dice: entonces, ¿tu esposo, el pastor, pagaba por predicar? Dice: pues sí, pagaba sus ofrendas, pagaba sus diezmos, daba él lo que ganaba para la manutención de la misma iglesia. Pues mis respetos para ese pastor, porque pocos son los que harían eso. Hace muchos años le dijimos a uno: oye, fíjate que hay un lugar donde probablemente vamos a orar, puedas tú ser el pastor. Lo primero que nos dijo: ¿y cuánto me van a pagar? Ya nomás nos vimos: no, órale. ¿Cuánto me van a pagar? Pero ya, váyanse a comer, hermanos. Ya, pónganse de pie ya. Ya me están haciendo señas acá que tengo hambre. Bueno, pues yo ya los alimenté espiritualmente. Ahora ustedes váyanse a alimentar materialmente y cómanse un buen pozole. ¿Ok? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. La recibimos y oramos, Señor, por aquellos pastores que están padeciendo necesidad por causa de esos comentarios que en las redes sociales se hacen, acusando a todos los pastores de ladrones, de abusivos, de mantenidos, cosa que es una falacia, es una mentira, es un embuste, una falsedad. Y esto ha dañado la obra, esto ha dañado a las mismas ovejas. Pedimos por aquellos que no tienen el entendimiento afinado, probablemente recibieron abuso de algún pastor y están resentidos y ahora generalizan, dañando la obra, porque al decir eso están diciendo que Jesús, que vivió también de lo que la gente daba, también Él es un embustero, un mentiroso, un mantenido, y eso es una ofensa para ti, Señor. Pedimos, Señor, por esas personas que usan esas falacias, que tú, Señor, les abras el entendimiento y los bendiga, Señor. No queremos el mal para ellos, pero que dejen de dañar. Si no están conformes con algo, está bien, pero que no publiquen sus cosas, Señor, que dañan tanto a la obra y a muchos pastores genuinos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Eres mi pastor, nada me falta, Dios, me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guía sendas de rectitud, en aguas de reposo, puedo calmar mi sed,
Acompáñame a dar gracias, mi hermano, por los pastores de esta congregación. Démosle gracias por todos los pastores y líderes de esta congregación. Dile: Señor, gracias por nuestros pastores Chuy y Vicky. Gracias, Señor, por Chava Pardo y Linda, por Toño Ortiz y Leti, por Carlos y Berta, por Sergio y Lupita, por Arsenio y Mónica, Señor. Gracias por Julio y por Zaira, por Adrián, por Martita, por Toño Espinosa y por Janet Arroyo, nuestra querida líder de alabanza. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Son un regalo que tú nos has dado y a través de los cuales, Señor, nos has fortalecido tú, nos has animado, nos has enseñado a muchos de nosotros desde que éramos muy pequeños. Los bendecimos en tu nombre y a ti te damos toda la gloria, Señor. Que ellos, Señor, sean, cada uno de ellos y de ellas, sean para tu gloria. Gracias, Señor, y te damos toda la gloria a ti, nuestro buen pastor, el príncipe de los pastores, Señor. Solo a ti toda la gloria. Eres mi pastor. Dilo conmigo. Eres mi pastor. Nada me falta, Dios. Me haces descansar en verdes pastos. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al buen pastor.